Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Los saludo con muchísimo gusto y les doy la más cordial bienvenida a otra emisión más aquí en su canal Flor de Loto, Transformando la Pérdida. Y el día de hoy quiero hablarles acerca de un tema que es muy importante que ustedes lo conozcan porque seguramente muchas personas o han conocido personas que han pasado por este proceso. Y el tema del día de hoy es precisamente hablarles un poquito acerca del duelo anticipado. ¿Qué es este proceso? ¿Cómo se da? ¿Quién lo vive? ¿Por qué se da? De repente tenemos todas esas dudas y todas esas preguntas que no sabemos cómo resolverlas y que inclusive no sabemos también cómo ayudar a lo mejor a mi tío que está pasando esa situación o a lo mejor a algún familiar que no es tan cercano, pero que lo vemos preocupado. Este proceso de duelo anticipado se da de una manera psicoemocional y es precisamente vivir un duelo cuando sabemos que ese familiar o esa persona cercana va a fallecer. Es decir, ya tenemos la plena certeza por diagnóstico médico, porque sabemos que esa persona ha agonizado o ha sufrido mucho durante un periodo largo de tiempo y entonces está como en nuestra mente y está como en esta parte del pensamiento, saber y tener como esta certeza de que en algún momento esa persona ya no va a estar en este plano. Entonces es como se empieza a trabajar este duelo anticipado y pasa mucho en pacientes terminales, por ejemplo, pasa mucho también con pacientes con enfermedades crónico-degenerativas también, que se van deteriorando a lo largo de los años y que el diagnóstico médico pues no es nada favorecedor para esas personas. Quien vive este tipo de duelos anticipados, obviamente es toda la familia, pero también una de las personas que más puede llegar a vivir este tipo de duelos y este tipo de dolor anticipado es el cuidador primario. Entonces, toda esta información es bien importante porque si tú conoces, si tú sabes a alguien que esté pasando por una situación así, es importante que les muestres este video y que accedan a esta información también para saber qué hacer porque muchas veces no sabemos qué hacer. Si eres tú quien está viviendo un duelo anticipado por alguna situación, por algún familiar que ya esté muy mal, que ya esté muy grave, y que ya tengan ese diagnóstico de que en algún momento va a fallecer, entonces es importante también que puedas tomar nota de lo que se puede hacer. La principal característica de una persona que vive un duelo anticipado es de mucha ansiedad. Sí, mucha ansiedad, a lo mejor ahí mezclada con depresión, pero empieza a haber esta sintomatología muy fuerte de ansiedad. Desde la pérdida del apetito, no querer hacer las cosas, tener también un deterioro importante en su vida diaria, empezar como con todas estas emociones de tristeza por la noticia, por toda esta información que este familiar tiene que procesar. Y aunque se da en toda la familia, como les comento, en el cuidador primario es muy específico porque es la persona que pasa mucho más tiempo con esta persona enferma, con esta persona con un diagnóstico previo y es quien va a empezar a procesar este duelo anticipado. Esta es una de las razones y la principal que sucede en muchos casos de duelo anticipado, pero también está la otra opción y que también ya lo hemos platicado y tenemos un video previo en el canal para que también lo puedan revisar por ahí, en donde hablamos de cómo se procesa un duelo por muerte violenta. Entonces nuestra tanatóloga especializada nos comentaba y hacía alusión a este tema de duelo anticipado, ¿no? Que también pasa con este tipo de situaciones en donde hay desapariciones, en donde hay secuestros, en donde no hay un cuerpo físico que ver, que velar, pero ya se tiene la idea de que puede pasar cualquier cosa con esa persona. Generalmente las personas que viven esta situación muy desafortunada empiezan a elaborar un duelo anticipado pensando en que la persona está muerta
o pensando en no volverla a ver pues nunca más, pero también teniendo esta esperanza de que en algún momento pueda aparecer el cuerpo o pueda aparecer el cadáver o pueda aparecer como esta situación o esta parte física para que no haya tanto dolor. Entonces es un proceso doloroso porque es como anticipar el dolor, pero también aquí, ojo con esto, porque también es una muy buena forma de poder procesar este tipo de situaciones de pérdida. Este tipo de pérdida anticipada en donde ya se sabe que en algún momento la persona ya no va a estar en este mundo, hace que precisamente estos procesos se vuelvan más sencillos en ese aspecto y desde esa situación, ¿no? que se está viviendo. Entonces, el poder elaborar un duelo anticipado suele también calmar mucho como todo este proceso que sabemos que se viene encima, ¿no? Que es como toda la parte de la pérdida, toda esta parte patrimonial, toda esta parte de papeleos, de documentación que se tienen que arreglar muchas veces y que muchas veces todo este asunto es muy complicado y también es como mucho desgaste, tanto físico como mental, pero que al final de cuentas se tiene que hacer y quienes son los responsables de hacer esto, pues es la familia que se queda, ¿no? En este caso, si hay herederos, si no hay herederos, si hay un testamento previo, pues entonces agilizar esa situación. Entonces, en el duelo anticipado, precisamente se empiezan a ver todas estas situaciones. ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo empezar a gestionar todas estas situaciones y papeleo que se van a tener que hacer en un momento determinado? Ahora, algo bien importante que les quiero comentar es que esto suele darse también mucho en pacientes crónicos, ¿no? Empiezan como a anticipar su muerte y empiezan como a pensar todo el tiempo, que esto es un proceso muy diferente a un duelo anticipado, empiezan a pensar todo el tiempo que se van a morir. Esto pasa muchas veces con pacientes diabéticos, con pacientes hipertensos, que se les dice el diagnóstico y entonces empiezan a hacer una serie de pensamientos y empiezan a crear una serie de situaciones importantes en su mente, con pensamientos fatalistas, con pensamientos de muerte todo el tiempo, y es normal hasta cierto punto. Obviamente la noticia puede impactar, este tema de pérdida de la salud puede llegar a impactar muchísimo, pero eso no significa que todo el tiempo estén pensando en que se van a morir. Entonces ahí es como la diferencia, es una gran diferencia cuando vives un duelo anticipado de la mano de un profesional, de la mano de personas que sabes que te van a orientar de la mejor manera y van a saber orientarte acerca de qué hacer con ese dolor que tú estás sintiendo, ¿no? De una manera anticipada, poderlo canalizar de una manera correcta. Entonces esa es como la gran diferencia. Y en este caso, el elaborar un duelo anticipado que no tiene que ser, pues da muchísimas consecuencias, ¿no? Muchas consecuencias en cuanto a salud mental, porque empieza a haber una serie de trastornos de ansiedad, empieza a haber una serie de trastornos depresivos, ¿no? Episodios depresivos de la persona crónica, muy importantes, y entonces ahí se junta todo, ¿no? Por eso es que también, y retomo este tema de pacientes crónicos, deben de llevar un tratamiento integral todo el tiempo, ¿no? A la par tienen que tener su tratamiento médico, sus medicamentos correctos, sus dosis correctas, pero a la par esta parte también de tratamiento integral, ¿no? La nutrióloga, la psicóloga o el psicólogo, y toda esta parte también, si de repente también necesitan rehabilitación, pues la parte de rehabilitación. Entonces toda esta parte es bien importante para que no nos perdamos y precisamente poderles dar como este apoyo y esta guía al paciente crónico.
porque es lo primero que empiezan a elaborar un duelo anticipado en cuanto les dan el diagnóstico de que va a ser diabético, y entonces es diabético, y entonces empieza con esta serie de me voy a morir, no voy a durar mucho tiempo, y entonces empieza a crear situaciones en su cuerpo que no le ayudan, ¿no? Y empieza a crear también situaciones en su mente en cuanto a pensamientos y conductas que también pues no son los más adecuados. Entonces, obviamente cada persona va a reaccionar de una manera diferente, cada persona va a llevar su duelo anticipado de manera diferente, y es muy importante respetar estos procesos. Como cualquier proceso de duelo, es completamente personal, es completamente intransferible, cada quien lo vive de manera bien diferente y bien distinta, y entonces en este duelo anticipado también muchas de las personas van a querer que los acompañen en esta guía, en este camino, muchas otras lo van a querer vivir en soledad, ¿no? Aislados. Que esta parte pues es muy importante también como comentarles que no es como lo más adecuado. Por un tiempo y por un rato está bien, ¿no? En lo que procesas, en lo que pasas las primeras etapas de duelo, pero ya cuando llega esta etapa en donde ya las emociones están a flor de piel y en donde ya hay un tema de depresión importante, porque quien vive un duelo siempre va a caer en esta emoción negativa o en esta emoción incómoda. Entonces es muy importante gestionarla y es muy importante trabajarla, porque entonces cuando nos quedamos atorados en esa emoción o en esa depresión de un duelo que no está bien elaborado o que no ha llevado como el suficiente acompañamiento o la suficiente guía de qué hacer con todas esas emociones que sentimos cuando hemos perdido a alguien a quien amamos mucho, entonces se vuelve un duelo patológico. Entonces también hay un video aquí en Flor de Loto en donde se habla del duelo patológico. También para que ustedes vayan identificando los diferentes tipos de duelos que existen y cómo poderlos elaborar. Entonces creo que esta parte de duelo anticipado es muy buena en el sentido de poderlo trabajar a tiempo, y que cuando llegue la situación de perder a la persona, al familiar, al amigo o a la persona que sabemos que en algún momento va a morir porque ya hay un diagnóstico, podamos gestionar de la mejor manera y el dolor entonces no sea sorpresivo, ¿no? El dolor no sea repentino y sea un duelo mucho más saludable que un duelo como en estas situaciones que les comento, ¿no? En donde se elabora de una manera diferente, en donde la situación psicológica también es completamente distinta, y en donde hay una serie de diferencias que son muy marcadas y que también son muy significativas para poder elaborar un duelo que sea correcto o un duelo que sabemos que no va a ser el ideal y que se puede quedar atorado ahí el paciente o la persona durante mucho tiempo. Entonces hay diferentes circunstancias siempre en la vida. Este tema de muerte creo que es muy polémico y es muy grande, ¿no? Porque abarca muchas cosas y abarca muchas situaciones y tiene que ver todo. Todo tiene que ver para ver de qué manera se va a dar ese duelo, ¿no? Ese duelo en el momento repentino, ese duelo en un momento anticipado, ese duelo en un momento en donde ni siquiera sabemos qué hacer o cómo hacerlo, pero sabemos que tenemos que pasar un proceso. Entonces, uno de los objetivos también del canal es que ustedes conozcan toda esta información y que conozcan en qué situación te encuentras, ¿no? En este momento, porque de repente es así como que, híjole, sí, hay tantas cosas, sabemos estas noticias que son muy choqueantes, que no las esperamos y que tienen que ver con todo este tema de muerte y que aparte son bien difíciles de hablar. Creo que en algo que hemos coincidido mucho aquí en Flor de Loto con todos los especialistas invitados y con todas las personas que se acercan a resolver dudas y a preguntarnos muchas cosas, es esto, ¿no? Es como tan variado, es como tan extenso que no sabemos qué hacer ante la muerte. Nos sigue asustando muchísimo este tema, no queremos que llegue, no queremos que suceda,
pero es una realidad. No podemos dejarlo de lado y no podemos dejar de hablar de estos temas que siguen estando muy ocultos, que siguen siendo en muchas ocasiones tabú, ¿no? No hablar de esto porque queremos ignorarlo, queremos pensar que no sucede, ¿no? Que no va a pasar. Y no es que todo el tiempo estés pensando en ello, pero sí es como muchísimo más esperanzador y mucho más alentador que tú sepas qué hacer ante una situación que puede suceder. O repentinamente, o que de repente la persona se deteriore, le diagnostiquen alguna enfermedad terminal y que entonces tú digas, híjole, o sea, ¿hacia dónde hago, no? ¿De qué manera apoyo, de qué manera ayudo, no? Sobre todo si tú eres un hijo, si eres un padre, si eres una madre, si eres... Ahora sí que el rol que tú tengas dentro de la familia es bien importante para que tú puedas apoyar también a otros integrantes, inclusive amigos, a personas conocidas, y que tú puedas decir, oye, existe esto, ¿no? Esto puede calmar mucho a las personas, esto puede calmar muchísimo a los familiares y les brinda mucha más esperanza y un camino bien diferente a llevarlo como cualquier persona lo llevaría, ¿no? Estar como en constante depresión, estar en constante ansiedad por esta noticia, que obviamente no deja de ser impactante, pero que cuando sabes que hay un camino que puedes tomar y que va a ser mucho más sencillo y mucho menos doloroso, creo que puede ser pues una gran noticia, ¿no? Puede ser una gran esperanza para vivir esa muerte y llevar ese duelo de una manera diferente. Entonces, es lo que el día de hoy les quería comentar acerca de esta parte del duelo anticipado y lo que genera también un duelo anticipado, pero como todo, siempre va a tener su parte positiva, siempre va a tener su parte no tan positiva, pero creo que es importante que también todas las personas que ven el canal lo conozcan y lo sepan, para que entonces vean que también ahí hay una opción diferente de poder llevar esta parte de cómo lidiar, de cómo procesar estas emociones cuando ya tengo una noticia previa, cuando ya sé que mi familiar en algún momento va a morir y le queda tanto tiempo de vida. Entonces, ¿qué empezar a hacer? ¿En qué empezar a ocuparme, ¿no? Más que preocuparme, ¿en qué cosas empezar a ocuparme? Y poderle dar también a este proceso de duelo, pues un sentido, ¿no? Un sentido y una resignificación, que es lo que al final de cuentas queremos que el duelo ayude, ¿no? A resignificar la pérdida, a transformar la pérdida, a seguir viviendo de una manera en donde cuando el paciente lo decida, darle como ese sentido nuevamente, ¿no? De nuevas posibilidades, de bienestar en la vida, de saber que la persona en algún momento va a sentirse mejor y que la vida y que su vida puede continuar, ¿no? Puede ser un proceso complicado, un proceso difícil, un proceso que lleve mucho tiempo, pero que al final de cuentas el objetivo sea ese, ¿no? Que el duelo ayude a sacar todas estas emociones, a gestionarlas de la mejor manera y que la persona conozca el camino. Creo que esto es como lo más importante, que conozca toda esta parte del duelo, qué es el duelo, las etapas de los duelos, ¿no? Que existe esta opción de un duelo anticipado y que se puede trabajar con tanatólogo, con especialistas en salud mental, cuando el proceso de duelo anticipado da como resultado esta parte de ansiedad, esta parte de depresión, poderla trabajar con psicólogo y si es necesario con psiquiatra y poderles dar como este tratamiento integral para empezar a darle otro sentido también a su vida y sobre todo al día a día, porque eso es como lo más importante, ¿no? Poder saber y entender lo que está viviendo y lo que está pasando esa persona en el lecho de muerte o ese enfermo terminal y saber también tú en qué lugar te quedas y qué es lo que quieres resignificar con eso, qué es lo que quieres cambiar y sobre todo cómo quieres seguir viviendo.
Eso es como una de las cosas más importantes, ¿no? ¿Cómo quieres sentirte tú con esta noticia? ¿Cómo quieres procesarla? ¿Cómo quieres estar también después de que esa persona ya no esté físicamente contigo o en tu entorno? Y entonces, ¿cómo vivir todo esto? Entonces, todo esto, acuérdense que es un proceso y todo esto se lleva en el duelo. Entonces, pues bueno, está esta opción de duelo anticipado. Recuerda que cualquier duda que tengas, cualquier tema también que quieras que se toque, que se hable, que se especialice aquí en el canal, por favor déjame tu comentario, escríbeme en mis redes sociales, las encuentras en la descripción del canal. Y pues yo te doy las más cordiales gracias por estar el día de hoy conmigo, en haberme acompañado estos minutitos para platicarte de este tema de duelo anticipado. Y pues nos vemos en la siguiente emisión de Flor de Loto. Muchísimas gracias.